Varón de 60 años con antecedentes de litiasis vesicular hace 4 años, cólicos ocasionales, presión arterial, tratamiento para hipertensión 50 miligramos de losartán cada 12 horas. Se presenta con cuadro de inicio subagudo, 3 días de dolor abdominal progresivo, sensación de falta de aire y náuseas que se agregan en las últimas horas. Niega molestias urinarias y niega tos. Frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 28, saturación 88, presión arterial 85/58 y temperatura 38. Sí, o sea. Paciente luce francamente enfermo, mal estado general, mucosas secas, somnoliento, llenado capilar de 4 segundos, escleras y cara ictéricas, murmullo vesicular pasa bien en ambos campos pulmonares, crepitantes y escasos envases, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos. Tercer ruido. Sí. Negativo. Abdomen doloroso difusamente, mayor en el hipocondrio derecho, Murphy negativo, pulsos débiles, extremidades frías. ¿Qué le parece, doctor? Doctora, ¿qué le parece? Se va a recibir al paciente por emergencia, le va a hacer la historia clínica, va a encontrar esa exploración física, tiene que poner un diagnóstico, un plan, una sospecha diagnóstica, un plan de laboratorio y probablemente iniciar un tratamiento, ¿verdad? Vale. Bueno, según el caso, el paciente está hipotenso. Vale. Su saturación está disminuida. Su frecuencia respiratoria está aumentada. Su temperatura. Doctora, usted tiene que preguntarse, ¿por qué viene el paciente? ¿Cuál es su principal molestia? Dolor abdominal progresivo. Vale, entonces a partir del dolor abdominal usted tendrá un síndrome doloroso abdominal que usted identificará como probable origen de todos sus problemas. Entonces, probablemente ustedes les han hecho una clase de hay que dividirlo en 4 para ver dónde le duele, alguna sintomatología adicional, no lo sé. Entonces, ¿qué le parece a usted? ¿Cuáles son los síntomas principales además del dolor abdominal? Relación de alza térmica. Vale, ok, entonces tiene sensación de alta y fiebre. Y en la exploración física, ¿qué le encuentra usted? Hay dolor difuso, pero mayor en el hipocondrio derecho. Vale. ¿Qué órgano se encuentra usted en el lado derecho? La vesícula. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más encuentra usted en la exploración física del paciente? Pulsos débiles, extremidades frías. En la parte... Vale, ¿qué más? ¿Escleras? Mucosas secas y está ictérico. Está ictérico. Entonces, tiene dolor en el hipocondrio derecho, a pesar de que tiene un Murphy negativo. Tiene dolor en el hipocondrio derecho y además tiene escleras ictéricas y tiene como antecedente, que es una cosa que le ha dicho la familia cuando entraba. Entonces, ¿usted qué pondría como probable diagnóstico en este paciente? Una colecistitis. Una colecistitis. Podría ser. ¿Qué opina, doctora? Podría ser una colelitiasis. Coledocolitis. Vale, ¿por qué? Porque está presentando lo que es el antecedente de la litiasis vesicular, tiene fiebre, ictericia, dolor en el hipocondrio derecho. Vale, puede ser. Doctor, ¿qué opina usted? Yo. ¿Usted?
Yo, bueno, Usted, doctor. ya. Podría decir que está teniendo un infarto de corazón de base. ¿Por? Al estar teniendo un infarto de esto puede generar también náuseas, vómitos y puede generar justamente un problema del lado derecho, una, ¿cómo se llama? Una circulación retrógrada que podría estar afectando también a lo que es el hígado, generando lo que es la ictericia, las escleras, y podría estar está con hipotensión, tiene hipertensión, tiene, ¿cómo se llama? Es tratado con agente hipertenso. Eso quiere decir que su presión real debería estar más baja de lo que es. Así que podría estar cursando con un shock cardiogénico, tal vez. Vale. Es un poco complicado lo que dice, pero bueno. O sea, es decir, normalmente los corpos pulmonares pueden producir congestión retrógrada y congestión hepática e ictericia. Pero un infarto eso no se da, pues, ¿no? Eso es una cosa muy súbita y muy pequeña que no se da en pocas horas o minutos. ¿De acuerdo? Vale, pero está pensando su colega en shock cardiogénico. Doctora. Bueno, en el caso de, también puede ser un shock cardiogénico, como dice mi compañero, tal vez por los signos vitales que estaba presentando. ¿Qué signos vitales? A la respiración. O bueno, más que nada, en caso de shock, la frecuencia cardíaca la vemos elevada, la frecuencia respiratoria también. En el caso de la presión arterial es hipotenso y pues eso podría darnos un índice de shock, ¿no? En este caso, podría ser. Porque Pero diagnóstico. Como clínica, podría ser lo que es una colangitis. Vale, pero usted no tiene que ver con shock cardiogénico. No. Entonces, Shock, solo el shock. entonces ¿usted cree que tiene una colangitis? ¿Qué signos tiene? Hay una triada, ¿no? Y luego una pentada, ¿no? ¿Ah? Ictericia. Y luego se puede completar también con hipotensión, ¿verdad? ¿Vale? Entonces puede ser una colangitis. Vamos, la clínica te dice, ¿no? Tiene infección biliar, está histérico, tiene dolor abdominal y demás. Podemos pensar en otras cosas. Yo creo que está bien lo que ha hecho su colega, está bien, yo creo que hay que descartar muchas otras cosas. Le pidió un electro, pues perfecto. Doctora, ¿qué laboratorio le va a pedir usted? Primero un hemograma completo. ¿Por qué? A ver, porque quiero evaluar primero a ver cómo está viniendo por la hemoglobina, también los... ¿Por qué la hemoglobina? Por si está perdiendo algo, o sea, por el volumen, por la presión arterial que está en 85 sobre 58. También por los antecedentes de litiasis, una eco Abdominal. Ajá, para Bien. ver si hay cálculos de nuevo, o sea, si hay cálculos en la vesícula, en el coloidal. Sí, dilatación de vía biliar, probablemente, ¿no? Vale. ¿Qué más? También le pediría un NADA, doctor, para ver el pH y todo eso. ¿Cómo que todo eso? ¿Para qué le pide una vez? Para evaluar su estado ácido básico, creo que le pasó. ¿Para qué quiere ver usted su estado ácido básico? ¿Es eso? Doctora, ¿usted le pide una gasometría? Sí. ¿Por qué? Ver su nivel de electrolitos, de su sodio. ¿Por qué? Cuando ustedes vayan a pedir una prueba de la doctora, tienen que saber por qué la piden. O sea, yo sé que el saque siempre el paciente ya por ahí se le pide todo, ¿no? Pero luego cuando ya estén probablemente ustedes en hospitalización tendrán que pedir pruebas complementarias para poder identificar cuáles. Se tienen que saber por qué piden las cosas, ¿de acuerdo? En general. Entonces, ¿por qué, doctora, va a pedir usted una gasometría? Porque su saturación de oxígeno está a 88 y bueno, el paciente dice que presenta crépitos, leves crépitos, 1, 2, 3. ¿Y en eso qué le va a ayudar la gasometría? En identificar si el paciente está en un estado de hiperventilación. No sé, usted tampoco suena muy convencida.
¿Para qué le va a pedir una gasometría, chicos? O sea, porque todo el mundo estará de acuerdo en que si tiene problema de viabilidad le pedirán una eco abdominal, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Un hemograma, bueno, pues no está además un hemograma. Además, sobre todo para ver la evolución en el tiempo, ¿de acuerdo? ¿La gasometría para qué? Lactato. ¿Por qué? Por su hipoperfusión. A ver, O sea, aclárenoslo, o doctor. sea, por su hipotensión, que podría estar llegando a una hipoperfusión. El LAGA podría indicarnos un exceso de ácidos con lactato. Vale, está bien, doctor. ¿Quién quiere contribuir a algo más de lo que ha hecho su colega? Del AGA, del AGA. A ver, una cosa, antes de pasar esto. ¿Está en shock el paciente? Sí. ¿Por qué, doctora, es tan categórica? Doctor, porque ahí menciona que uno de los criterios tiene alteración de la conciencia. También vemos que el paciente está hipotenso, la presión arterial sistólica es de menor a 90. También vi el llenado capilar, debería ser mayor a 2 segundos. Bueno, faltaría lo que es lactato, o está lactato. No, recién vamos a pedir. Y también vi que la frecuencia cardíaca también está taquicárdico y también cumple la frecuencia respiratoria, taquipneica. Y lo que es también uno de los criterios que es la alteración de la conciencia. Por eso sí cumpliría uno de los 4 criterios de shock. Vale, ok. Bueno, a ver, vamos a hablar por partes. Primero la doctora ha hablado de bajo nivel de conciencia. ¿Estamos todos de acuerdo en que hay ventanas para evaluar el estado de shock? ¿Cuáles son las ventanas, por favor? Cutánea, renal y neurológica. Entonces son 3. Muy bien, la que ustedes han mencionado. Renal, cutánea y neurológica. La primera neurológica. Otra vez me he dispersado. Vale. ¿Qué cosa es el shock? Una falla motorgánica causada por una respuesta anómala del huésped a una infección. No, eso es sepsis. Shock es cuando se necesita vaso. No, eso es shock séptico. Shock. ¿Qué es shock? Un estado de hiperperfusión. Hipoperfusión. Vale, todo el mundo tiene esa idea en la cabeza. ¿Qué cosa es un estado de hipoperfusión? Disminuye la cantidad de oxígeno que llega a los órganos. ¿Vale? Que está bajo. Vale, ustedes entiéndanlo de esta manera. Es casi como lo han dicho sus colegas, ¿de acuerdo? La célula necesita consumir oxígeno para funcionar, ¿verdad? Cuando le llega a través del capilar, la hemoglobina donará oxígeno hacia la célula, el oxígeno será captado, entrará al ciclo de Krebs y se producirá ATP, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué pasa si la cantidad de oxígeno que llega a esta célula, por ejemplo, necesitamos nosotros 4 oxígenos en un minuto para funcionar adecuadamente esta célula? ¿Qué pasa si en vez de traer los 4 oxígenos, la hemoglobina solamente te trae 2 oxígenos? ¿La célula va a poder funcionar de manera adecuada? No. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si mi célula está en un estado catabólico muy importante, porque estás en estado de sepsis, un shock, lo que sea, y en vez de consumir 4 de oxígeno, la célula necesita 7 de oxígeno para poder funcionar bien? Pero nuestro cuerpo no se adapta y solamente le está llevando los 4 de oxígeno siempre. ¿Va a funcionar la célula? No. Entonces, shock es un desbalance entre el aporte y el consumo de oxígeno a nivel celular. ¿De acuerdo? Eso significa shock. Es decir, nuestras células tienen que tener un metabolismo que esté subvencionado por la cantidad de oxígeno que manda nuestro corazón todo el tiempo a través de los eritrocitos. Todo el rato. ¿De acuerdo? Hay una fórmula que yo siempre les digo que la idea solamente es para que entiendan qué es lo que pasa. Se llama DO2. Esto yo no se lo voy a preguntar en el examen y seguro se van a olvidar la próxima semana, pero es para que lo entiendan. El DO2 significa delivery de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que se envía a todo el cuerpo. El delivery de oxígeno tiene una fórmula que es hemoglobina por 1.34, que es la cantidad de gramos por cada litro que se puede transportar, por gasto cardíaco, por la saturación, más PO2 por 0.008, que no entra en cuenta por los PO2. ¿Por qué les enseño esto? Miren,
¿Cuánto es la hemoglobina normalmente en gramos por litro? 150. 15 gramos por decilitro. 150 gramos por litro. ¿De acuerdo? Por 1.34. ¿Saben cuánto es el gasto cardíaco promedio de las personas? 5 litros. 5 más o menos, ¿no? 5 litros por minuto. ¿De acuerdo? O sea, es decir, en cada minuto nuestro corazón late y cada vez que late es un volumen sistólico de 80, digamos, y nosotros latimos 62 veces, casi sale 5 litros en un minuto. ¿De acuerdo? 5 litros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces gramos por litro. Y luego la saturación no tiene unidades. Y digamos que mi paciente está saturando 100%. ¿Cuánto es la saturación de 100%? 1. 100 entre 100, 1. ¿Verdad? Entonces, si ustedes multiplican 150 por 1.34, más o menos la 150 por 1, 150 por 0.33, la tercera parte casi 200. ¿Verdad? Por 5 por 1. Se va litros, litros y te queda gramos por minuto. 200 por 5 es 1000. Es decir, 1000 gramos de oxígeno se están transportando cada minuto en nuestro cuerpo. 1000 gramos. ¿De acuerdo? 1000 gramos. Entonces, esos 1000 gramos normalmente es un exceso para que nuestras células estén funcionando con normalidad. Nuestras células funcionan normalmente con la cuarta o la quinta parte de eso, o sea, 200 o 250. El resto vuelve hacia el oxígeno. No es que nuestras células vuelvan totalmente desoxigenadas al corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué tipos de shock conocen ustedes? Hipovolémico, ha dicho la doctora. Lo tradicional en un polémico, digamos, para hacer un ejemplo, vamos a imaginar que un paciente se fractura las piernas y se anemiza. Y en vez de tener 150, le baja la hemoglobina a la mitad, a 7.5, 75 gramos por litro. ¿A cuánto le va a bajar el aporte de oxígeno? A la mitad, ¿verdad? Porque esto es una multiplicación, le va a bajar a la mitad. 500. Ahora, imagínense ustedes que el paciente se infarta y el corazón deja de funcionar, un 40% de la masa del ventrículo izquierdo fracasa y el paciente entra en shock cardiogénico. Y el gasto cardíaco en vez de ser 5 le baja a 2.5. ¿A cuánto le va a bajar? Esto. A 500. ¿De acuerdo? Imagínense ahora que el paciente usualmente, bueno, nosotros no, si tiene un shock obstructivo, ¿causa de shock obstructivo? Una embolia pulmonar. También tapa la arteria pulmonar y la mitad de la sangre ya no llega al corazón, con lo cual el gasto cardíaco baja a la mitad y con lo consecuente el aporte de oxígeno baja a la mitad. Por eso el paciente entra en estado de shock, porque el aporte de oxígeno que va hacia todas las células se hace insuficiente por alguna de estas cosas. Eso no pasa en... ¿Cuál es la causa principal de shock distributivo? Séptico, ¿no? Séptico. En el séptico no pasa eso. En el séptico normalmente todo está para arriba. En vez de tener 1000, probablemente tenemos 2000. Pero hay un problema a nivel celular, a nivel mitocondrial o celular, de lo que se llama pues, una disoxia citopática, la célula entra en quiescencia, está ahí un poco tontorrona, no quiere utilizar el oxígeno, le da igual. Es una cosa diferente el séptico, ¿de acuerdo? Pero en los demás, cualquiera de estos pacientes, cuando no les llega suficiente aporte de oxígeno, el oxígeno será acá insuficiente, no se producirá suficiente ATP, la célula comenzará a funcionar mal, la célula se morirá, el tejido se morirá, el órgano se morirá, el paciente se morirá. ¿De acuerdo? Entonces todo tiene que ver con esto. Entonces, ¿cuáles son las ventanas para poder explorar esto que no tenga suficiente cantidad de oxígeno? Hemos dicho primero la neurológica, que dijeron. ¿Por qué mi paciente? ¿Por qué la parte neurológica es importante? Porque el cerebro utiliza una cantidad importante de oxígeno cada minuto. Es el órgano que más oxígeno consume por unidad, por cada gramo. Entonces, si es que hay órganos que evidentemente van a tratar de redistribuir, pero el corazón va a redistribuir toda la sangre hacia los órganos principales. Entre ellos es el cerebro. Pero si la cantidad de sangre que llega al cerebro como oxígeno es insuficiente para que las células cerebrales funcionen adecuadamente, ¿qué va a pasar con el cerebro? Se va a apagar. Entonces el paciente está estuporoso, está somnoliento o al final está en coma. Está en coma. Entonces por eso la parte neurológica es importante. No le llega suficiente oxígeno a las células cerebrales. No es porque esté hipoxémico, no es porque el paciente esté hipoxémico, no está saturando bajo. Es porque hay un problema en la parte de hemoglobina o gasto cardíaco, tal vez atoncio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el otro órgano de valor? Riñón. Entonces, el riñón
El riñón también a nivel tubular consume una barbaridad de oxígeno para poder absorber todos los electrolitos, los metabolitos y para poder secretarlos, intercambiar bicarbonato y todas esas cosas. Cuando no tiene suficiente oxígeno, además ahí ya se acuerdan de la otra clase, sistema reticular activador, no, perdón, sistema renal angiotensina aldosterona, hay vasoconstricción arteriolar aferente y el paciente va a hacer oliguria. Cuando el paciente está en estado de shock, ¿va a orinar? No va a orinar. Deja de hacer pis. Se pone oligoanúrico, ¿de acuerdo? Y es una cosa a evaluar. ¿Y cuál es el tercer órgano? Piel. ¿Cómo va a estar la piel? Fría, húmeda. Fría. Tóquense sus Cianótica. manos, por favor. ¿Están frías? No, están tibias. ¿De acuerdo? ¿Por qué están tibias? Porque la cantidad de sangre que está llegando acá es adecuada. Vean su llenado capilar, por favor. Vean todo su llenado capilar. Presionen, 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuánto tiempo vuelve la sangre? ¿Vale? ¿Qué pasa si está prolongado? ¿Por qué pasa eso? Porque nuestra respuesta de nuestro cuerpo está en una situación de estrés franco, ¿verdad? Entonces, normalmente las suprarrenales comienzan a funcionar de manera exagerada y comienzan a producir mucha norepinefrina y epinefrina. ¿Dónde están los principales receptores de epinefrina o de adrenalina en el cuerpo? En 2 órganos, piel e intestino. Entonces, el paciente comienza a tener los receptores alfa en la piel producen vasoconstricción. Si tuvieras mucha descarga adrenérgica, va a haber mucha vasoconstricción a nivel periférico y la sangre va a llegar, no va a llegar, o va a llegar lentamente, con lo cual el llenado capilar se va a prolongar. Si no hay suficiente sangre, ¿cómo va a estar la temperatura? Fría. Y si no está, y también, ¿cómo va a haber? Puede haber hasta moteado en la piel, que luego lo vamos a ver. Esa es la explicación de por qué los pacientes se ponen así, ¿de acuerdo? Inclusive los pacientes con infarto o embolia pulmonar, cuando entran en estado de shock, los ven ustedes súper diaforéticos. No se han visto, pero yo he visto pacientes así, sudando a 140 latidos, así, y es porque tienen mucha descarga adrenérgica, ¿de acuerdo? Entonces están profundamente diaforéticos, inestables. Entonces, los 3 órganos, la piel, el nivel de conciencia y la parte renal son importantes para evaluar el shock. Entonces, tal vez ustedes, el licenciado que está de guardia en enfermería, en medicina, le va a decir, doctora, doctor, su paciente, el señor de la cama tal, no hace pis desde la mañana y está medio agitado. ¿Ustedes qué van a pensar automáticamente? ¿Qué puede estar en estado de shock? Porque tendrán que ver, pues, está hipoperfundido a nivel cerebral y está comenzando a estar confuso o agitado. Eso, en la UCI, una barbaridad. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando ven eso tendrán que implementar medidas para poder darse cuenta. Luego, han hablado de la presión arterial, ¿verdad? La presión arterial es una condición sine qua non para que el paciente esté en estado de shock. No. No. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir, este paciente, ¿qué cosa tiene para shock? Bajo nivel de conciencia y alteración de la parte de la piel. ¿Es muy probable que esté en estado de shock? Es muy probable, a mí me llamaría la atención, ¿de acuerdo? Hace 3 o 4 guardias me llevaron con una señora con operada del abdomen por 3 veces por una peritonitis y demás, y que me llevaron simplemente porque la señora estaba taquicárdica, no estaba hipotensa, pero estaba confusa y había orinado poco en la última tarde. Entonces, automáticamente lo que yo pienso es, esta señora tal vez está en estado de shock. Entonces, ¿qué es lo primero? No estaba hipotensa, pero sí estaba taquicárdica. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hice? ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Interconsultas, ¿verdad? Entonces ustedes le hidratarían. Yo lo primero que hice es ponerle 500 de fluido. ¿Por qué? ¿Pero por qué sabe que está deshidratada? Las mucosas secas, también llenado. Puede ser, me parece bien, doctora, pero no necesariamente. ¿Por qué le ponen fluidos a un paciente que viene en digamos, porque ustedes automáticamente lo que van a pensar es cuando el paciente viene hipotenso, que es lo que les llama la atención, ¿verdad? El paciente viene hipotenso por emergencia. ¿Qué le van a poner? Cloruro sódico, ¿verdad? ¿Por qué? Para aumentar el volumen. ¿Para mejorar el? ¿Cómo mejorar el gasto cardíaco con el volumen? ¿Cómo? Es que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca más o menos. Dígalo, doctora, a ver. Porque se está colocando líquidos a las mismas bases, eso va a ayudar a la circulación. Aumenta va a la mejorar precarga. el gasto cardíaco. ¿Pero cómo mejorar el gasto cardíaco?
Es que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. Por volumen sistólico. ¿Qué tiene que ver? Al aumentar el volumen sistólico aumenta el gasto cardíaco. Porque son directamente proporcionales. ¿Por qué aumenta la precarga? Aumenta el precarga. ¿Y qué pasa cuando aumenta la precarga? Aumenta el volumen telediastólico, ¿no? O sea, es decir, llega y su ventrículo izquierdo, en vez de llenarse hasta acá, se llenará hasta acá, porque tiene más precarga, y si llena acá, existe la ley de Frank Starling, entonces hará una contracción más fuerte, y si se contrae más fuerte, inyectará más volumen sistólico. Entonces, automáticamente lo primero que ustedes piensan es que cualquier paciente que llega por emergencia le tiene que mejorar la precarga. ¿Mejorarán todos con esto? No, no es verdad. Pero lo podemos intentar. ¿Por qué? Porque hay una cuestión estadística. 64% de los pacientes que ingresan por emergencia y que están en estado de shock son sépticos. La mayoría de los sépticos van a responder a fluidos inicialmente. La mayoría. Luego vienen los cardiogénicos, que son 20 y tantos por ciento, luego los obstructivos y luego los hemorrágicos. Perdón, los hemorrágicos y luego los obstructivos. Simplemente por estadística, cualquier paciente que viene en estado de shock, sin que ustedes tengan idea de qué cosa le está pasando, sin haber hecho la historia clínica, le van a poner fluidos y tal vez va a mejorar. Porque va a mejorar el gasto cardíaco. Yo a esta paciente le puse fluidos. ¿Por qué? Porque si le mejora el gasto cardíaco, voy a mejorar el delivery de oxígeno. Y si le mejoro la oxigenación, el paciente va a llegar más oxígeno a todas sus células y va a trabajar mejor. Efectivamente, la señora media hora, 40 minutos estaba sin taquicardia y estaba más despierta. Simplemente por eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en un paciente con estado de shock, ustedes le van a poner fluidos. ¿Qué estábamos hablando antes? No. Vale. Entonces, vale, ustedes entonces tienen la sospecha clínica. Los llaman, ustedes agarran y le ponen fluidos a su paciente y demás, y luego van a investigar las causas del shock. Entonces, entre todas las causas del shock, ustedes le pedirán ciertos exámenes complementarios para eso. Entre esos le pedirán la gasometría. ¿De acuerdo? ¿Para qué le piden una gasometría? Que es lo que estábamos diciendo. Entonces, su colega mencionó muy bien lo del lactato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar solamente un poquito de lactato. Entonces, bueno, acá, shock es típicamente, esto es una cosa que dicen los expertos, lo que me da tutía. Shock está típicamente asociado a la evidencia de perfusión tisular inadecuada a la exploración física. Los tres órganos accesibles rápidamente a la evaluación clínica de la perfusión tisular son la piel, los riñones y el cerebro. Siempre tienen que evaluar. ¿De acuerdo? Esto no van a hacer con el paciente, esto sí, ¿no? Para ver cómo está el paciente. Entonces, en el lactato, cuando hagamos sepsis, no hicimos sepsis, ¿no? Vamos a hacer el miércoles, ¿no? Ya, en sepsis, cuando veremos que hubo un bundle que ya no se utiliza, pero que todavía se sigue recomendando la medición del lactato, ¿de acuerdo? Entonces van a aprenderse esto para el examen, ¿de acuerdo? Va a venir el examen, ¿no? Entonces, en el lactato lo clásico es que todo el mundo asocia de manera, bueno, todo el mundo asocia lactato a hipoperfusión, ¿verdad? ¿No es así o no es así? Y es más, probablemente hayan escuchado en emergencia, bueno, todavía recién está rotando y demás, pero si un paciente tiene un lactato alto, inclusive mucha gente agarra y dice automáticamente ponle 1 litro de cristaloides. ¿Por qué? Porque en teoría tú no le estás dando suficiente gasto cardíaco, que no le estás dando suficiente delivery de oxígeno, y con lo cual el paciente está entrando en anaerobiosis, y si está entrando en anaerobiosis, está utilizando la vía alternativa, donde la glucosa pasa a piruvato y el piruvato pasa al lactato en la oxidación del piruvato del NAC. ¿De acuerdo? Entonces el paciente, como no le está llegando oxígeno, no tiene cómo producir ATP. Entonces, uso la vía glicolítica, rompo la glucosa, la vía anaeróbica, sin oxígeno, para producir lactato. Entonces, el lactato comienza a producirse en mayores cantidades y el lactato comienza a medirse en sangre, ¿verdad? Vale, eso es erróneo, ¿de acuerdo? Eso no es adecuado. Pero yo creo que la interpretación puede darse de manera general. Por ejemplo, una cosa, el lactato no se produce solamente en condiciones de anaerobiosis. El ejemplo que yo siempre les digo,
Imagínense que yo ahorita me mandan a correr hasta el Parque Constitución y de ahí vuelvo corriendo. Si ustedes me miden una gasometría, ¿voy a tener lactato alto o no? Para que estén 10 de lactato. ¿Estoy chocado? Estaré súper cansado, pero no estoy chocado. ¿De acuerdo? La anaerobiógenesis es una cosa que se da constantemente en el cuerpo según la necesidad metabólica. Como el ciclo de Krebs demora una barbaridad de producir ATP, la forma rápida de la célula de producir ATP es en la vía glicolítica. Esta célula muscular necesita ATP de manera rapidísima, porque el cuerpo está haciendo ejercicio, que produce lactato. Oye, mi cerebro necesita, el lactato lo utiliza como fuente de energía rapidísima. Entonces necesito mucha energía a nivel cerebral porque estoy estudiando, lo que sea y demás, pues agarro y me comienzo a producir lactato. El lactato normalmente, luego se juntan dos lactatos, vuelven a producirse una glucosa y vuelve otra vez el ciclo. Es un ciclo que se produce todo el rato. Entonces, el lactato se está produciendo todo el rato en el cuerpo. La otra vez lo volví a revisar. Nosotros producimos más o menos 13 kilogramos de lactato al día. 13 kilogramos, ¿ah? 13 kilos. Si tienes bolsas de arroz de 5 kilos casi, todo eso de lactato se produce al día. Y todo el día ese lactato se va al hígado y se metaboliza constantemente. Entonces, todo el rato se está produciendo lactato. ¿Qué pasa en shock? En shock el problema es que, ¿dónde se metaboliza el lactato? En el hígado. El shock es un órgano, el hígado es un órgano que se hipoperfunde muchísimo. La vena porta y la perfusión del hígado en los acinos, ustedes se tienen que acordar mejor que esto, pero el acino hepático normalmente tiene 3 zonas. Y en las zonas más periféricas usualmente no llega oxígeno. Son células donde hay mucho más mitocondrias y tiene más producción de AST. Entonces, en estas zonas donde llega menos cantidad de oxígeno se produce mucho más necrosis. Normalmente cuando estás en shock, ¿hacia dónde se redistribuye la sangre? Hacia los órganos principales. ¿Cuáles son? Corazón, cerebro y riñones. ¿De acuerdo? El hígado no es importante en el momento del shock. Como el hígado no es importante, se hipoperfunde. Si el hígado se hipoperfunde, deja de trabajar. Si deja de trabajar, ¿va a poder metabolizar el lactato? El lactato comienza a acumularse. Además de que hay una producción alta de lactato, comienza a acumularse. Con lo cual, el paciente no puede metabolizarlo. Entonces, cuando el paciente probablemente esté normoperfundido, probablemente le va a costar aclarar ese lactato. Además, ¿qué más pasa? Existe la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa normalmente se activa con vasopresores, adrenalina y demás. Si ustedes le ponen, además de toda la adrenalina que está secretando su cuerpo, sus suprarrenales, le ponen norepinefrina a un paciente, normalmente estimula eso y la bomba sodio-potasio ATPasa también estimula la vía glicolítica y el paciente comienza a producir lactato. Entonces, hay 2 causas por las cuales el paciente no necesariamente va a estar hipoperfundido y aún así va a tener producción de lactato elevada. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué les hago tanta bola por eso? Porque ustedes tienen que tener en su cabeza que automáticamente si el paciente tiene lactato alto no implica que el paciente esté hipoperfundido. Eso no es verdad. No es verdad. ¿De acuerdo? Es más, ahora cuando lean la guía de supervivencia va a decir que además del lactato se recomienda otras cosas para poder monitorizar al paciente. Y es lo que vamos a ver en un momento. Antes la estrategia era, oye, ¿tiene lactato alto? Ponle más fluidos para que se perfunda mejor, aumente el gasto cardíaco y el paciente pueda eliminar el lactato. Porque lo que sí es cierto es que cuando el lactato baja, el paciente sobrevive más. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es tan real como tal. ¿De acuerdo? Entonces, hay un estudio que es el Andromeda Trial, que es un estudio donde... ¿Se ve mi flechita? No, ¿no? Ahora sí, ¿no? Vale, en este estudio, en varias unidades de cuidados intensivos, sobre todo sudamericanas, se utiliza y se dice, oye, ¿cómo voy a resucitar a su paciente? ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué les va a servir a ustedes? Ustedes no van a ser intensivistas todos, pero lo que sí van a hacer es ver pacientes con shock en emergencia. Entonces ustedes cuando vean al paciente en shock en emergencia podrán interpretar ciertas cosas. Evidentemente le van a poner fluidos de saque. Luego tendrán que pensar hasta cuándo le voy a poner fluidos, pero cuando hagamos sepsis vamos a ver que el exceso de fluidos es dañino y aumenta la mortalidad. Entonces dirán, ¿hasta cuándo? Entonces dirán, yo lo que quiero es, mi paciente ha venido por shock, ¿verdad? Evidentemente tengo que resolver el cuadro de shock. Si es un cuadro cardiogénico, ¿le van a venir bien los fluidos? Un cachito solamente, pero no va a venir bien los fluidos, ¿de acuerdo? Inclusive si es un paciente con un shock cardiogénico como edema pulmonar, ¿le van a poner fluidos? Sí, claro que tienen que poner fluidos. ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, ese es el ejemplo clásico.
Yo ahorita estoy acá, en la clase. ¿Estoy sobrehidratado? No. Y si ahorita me infarto y mi corazón deja de funcionar y aumenta la presión hacemos hipertensión venocapilar, o sea, sobrecarga hídrica, o sea, el ventrículo no funciona, comienza a haber aumento de presión a nivel pulmonar y hago edema de pulmón, ¿es porque estoy sobrecargado de fluidos? Si ustedes me ponen una furosemida, ¿mi corazón se va a chocar más o no? Simplemente porque dicen, oye, tiene edema pulmonar esta persona. ¿Le voy a poner una furosemida? Por supuesto que no. Eso no tiene ningún sentido. Yo no estoy sobrecargado, no soy un abuelito que ha tomado 4 litros de agua en los últimos 2 días y estoy con edemas en todas partes y con ortopnea. A ese paciente hay que ponerle furosemida. A mí no. Más bien yo estoy deshidratado, porque normalmente el edema pulmonar normalmente pierde 200 mililitros de fluidos hacia el pulmón. A ese paciente habrá que hidratarlo, porque si ustedes le ponen furosemida, el paciente va a orinar y si orina va a bajar la precarga, ¿sí o no? Y si baja la precarga, ¿qué le va a bajar? ¿Y se va a chocar más o no se va a chocar más? O sea, no es una cosa, esto le pasa y esto hay que ponerle, eso no es así, ¿de acuerdo? Y es un error a veces que hay mucho en la emergencia, ¿de acuerdo? Entonces, al paciente con shock cardiogénico y al paciente inclusive con shock obstructivo hay que poner una carga de fluidos, 200, 300 litros. No le vas a poner 2 litros y medio, eso no tiene ningún sentido tampoco. Pero 200, 300 mililitros podrán poner. ¿De acuerdo? Por eso digo que a la mayoría de pacientes les funciona bien el resto de fluidos iniciales. ¿De acuerdo? Vale, entonces, en estos pacientes que son shock séptico, usualmente dicen, estoy en emergencia, les he pasado fluidos, yo tengo que resolver el shock. Imagínense que es séptico, que es la mayoría de casos, 2/3 de los casos. Allá, ¿cuándo voy a dejar de pasarle fluidos a mi paciente para que no se encharque de volumen? Pues cuando se haya resuelto el shock. ¿Cómo voy a ver eso? ¿Con lactato o con perfusión periférica? Porque ustedes han visto que los órganos para evaluar la perfusión son entre ellos la piel. Y en este grupo, si ustedes pueden ver acá en el cuadro, usualmente las causas de mortalidad fueron las siguientes. Los pacientes que se resucitaron con lactato se morían 40%, y los que se resucitaban guiados por perfusión periférica solo 34%. Se morían menos. No fue muy significativa la diferencia, pero se mueren menos. O al menos es no inferior. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes ven que su paciente recupera el nivel de conciencia, comienza a orinar o mejora la perfusión, a pesar de que el lactato esté en 7, ¿le van a seguir pasando fluidos? No, porque los órganos para evaluar la parte en shock son los órganos que hemos comentado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante eso. Y luego, cuando lean lo de sepsis, verán que también mencionan estas cosas. ¿De acuerdo? Allá. ¿Qué otra cosa van a ver en la gasometría? En la gasometría, así les expliqué, ¿no? Porque la acidosis también es dato de hipoperfusión. Eso es, habitualmente también se da así por eso. O sea, cuando ven una acidosis no explicada, así que no les queda muy claro, pues eso puede ser a veces por hipoperfusión. ¿Por qué? Porque esta es su célula, esta acá es la parte precapilar, capilar y postcapilar o venular, y acá normalmente se produce ATP. El ATP normalmente en el ciclo de Krebs para producirse consume hidrogeniones, ¿de acuerdo? Si tú estás en anaerobiosis o tu mitocondria está fallada, no consumes hidrogeniones. Van a sobrar más o menos 5 hidrogeniones por cada ciclo de Krebs. Todo este exceso de hidrogeniones que está acá porque no está funcionando la célula, ¿a dónde se van? Acá, en la parte venular. ¿Y con qué se van a tamponar estos? Con bicarbonato, ¿verdad? Se tampona. Entonces el bicarbonato, como está tamponando todos esos hidrogeniones, ¿qué va a hacer? Bajar. Y el paciente va a hacer acidemia. Entonces la acidemia a veces es un dato de shock, básicamente por ese concepto fisiológico. ¿De acuerdo? En una gasometría, ¿ustedes qué podrían ver? Lactato, pero habrá que tener sus ¿cómo se llama? Habrá que pensar, por ejemplo, un cirrótico tiene falla hepática, ¿no? Ustedes a veces lo pueden ver caminando por acá y le toca una gasometría, puede tener 3 de lactato. ¿Está hiperfundido? No, es porque el hígado no funciona y acumula el metabolito del lactato y no puede metabolizarlo todo, simplemente por eso. ¿De acuerdo? Ya, entonces, en una gasometría pueden ver esas cosas. Además de la piel y todo, en una gasometría pueden buscar esas cosas. ¿Qué otra cosa pueden buscar en el paciente? Algunos colegas comentaban lo de la frecuencia cardíaca y demás cosas. ¿Eso sirve? Para el índice de shock. Vale. Una de las cosas es el índice de shock, ¿verdad, doctora? ¿Conocen el índice de shock, doctoras? ¿Cuál es, doctora? Frecuencia cardíaca en hipertensión.
presión arterial sistólica mayor a 0.8. Bueno, por ejemplo, yo ahorita tengo 60 de frecuencia cardíaca y tengo una presión arterial sistólica de 100. ¿Cuánto es 60 entre 100? 0.6. Ahorita me fracturo una pierna y me comienzo a desangrar, comienzo a estar más taquicárdico, 80. Pero mi presión todavía se mantiene en 100, 0.8. Ya comienzo a desangrarme más, comienzo a tener más taquicardia, 100, y mi presión arterial sistólica comienza a bajar, 90. ¿Cuándo tendré? 1.1. Cuanto mayores, peor está el paciente, ¿verdad? Entonces, ya conocen el índice de shock, ¿verdad? No sirve para nada, eso no se lo aprende, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque pueden saber, pero no tiene ninguna cosa. O sea, cuando ustedes lo puedan ver en estudios, lo único que te dice es cuanto más índice de shock tienes, más te vas a morir. Pero eso no quiere decir que no le vas a hacer nada a tu paciente. No define nada. ¿Qué índices? Hay otros índices de shock. Existe el índice de shock modificado, ¿de acuerdo? Que es sobre presión arterial media. ¿Sirve para algo? Existe el otro índice de shock, que es el índice de shock diastólico. ¿Eso sirve para algo? Ese sí sirve, ¿de acuerdo? Entonces, el índice de shock diastólico es frecuencia cardíaca sobre presión arterial diastólica. ¿Por qué es importante eso? Porque eso les va a ayudar a tomar decisiones. Es decir, ustedes están en emergencia, ya saben que tienen que ponerle fluidos al paciente, han reconocido que el paciente está en shock, podrán identificar al paciente, pero esto les va a ayudar a tomar conductas terapéuticas. ¿Por qué? Por este concepto fisiológico también. ¿Qué cosa? ¿Dudas? Dígame otra. ¿Le puedo pasar estos pulmones? ¿Por qué? Que ¿No se ve? No se nota. Ya, gracias. Índice de shock diastólico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿han visto la pletismografía o no? Vale, entonces esta es una onda de pulso, ¿de acuerdo? Normalmente hasta este punto de acá donde está el notch dicrótico, usualmente es la parte de sístole y acá es la parte de diástole. El área bajo la curva es la que determina eso, ¿de acuerdo? Eso no importa. Imagínense ustedes que están con 80 de frecuencia cardíaca. Entonces sube, se dilata la pared de la aorta, comienza a bajar, existe un notch dicrótico cuando las válvulas aórticas vuelven hacia el ventrículo. Y luego está la parte de tiempo en la cual hay perfusión hacia los órganos. Entonces baja la diástole y llega hasta acá. Y el área bajo la curva indica la diástole. Si ustedes están taquicárdicos, ¿qué pasa? Está la onda. Y como el RR es más corto, comienza la frecuencia cardíaca antes de que caiga al final, se elevará, ¿verdad? Caiga al final, se elevará. Es decir, cuando tienes taquicardia, ¿le da tiempo a la diástole a bajar? No, porque apenas está relajando la aorta, el corazón vuelve a mandar sangre. Entonces, otra vez la pared de la aorta se va a dilatar. La pared de la aorta va a volver y otra vez va a mandar sangre y se va a volver a dilatar. ¿Hay tiempo de diástole? No. Entonces, cuando estamos taquicárdicos, ¿cómo debería ser la presión arterial diastólica? ¿Más alta o más baja? Más alta. Más alta. ¿De acuerdo? Debería ser más alta. ¿Qué pasa? Que los índices de shock diastólicos, si ustedes ven un paciente que está taquicárdico, pero su diástole está baja, está en 40, 30 y tantos y demás, quiere decir ¿qué cosa? Que está profundamente vasodilatado. Y evidentemente la vasodilatación habla de vasoplegia. Si ustedes le ponen fluidos, ¿va a mejorar eso? No, porque normalmente la idea de la presión es que suba cuando la aorta se dilata con más volumen sistólico y haga mayor presión arterial sistólica. Pero como está tan vasodilatado, no va a subir. ¿Qué van a ponerle ustedes de tratamiento a su paciente? Vasopresores. Vasopresores. O sea, ni siquiera tienen que estar pensando en eso. Ustedes agarran y ven su paciente que está con una diastólica de 30 y taquicárdico, no era de nadie. No hay de otra. Tienen que ponérselo sí o sí, porque si no, les va a dar, se va a chocar más el paciente. Entonces, independientemente de los valores de índice shock diastólico, cuando ustedes ven un paciente taquicárdico con presión arterial diastólica baja, eso quiere decir que el paciente está muy vasodilatado. Hay mucha producción de óxido nítrico en la parte periférica y el paciente está tan vasodilatado que necesitas ponerle vasopresores sí o sí. Se lo pueden poner por la vía periférica hasta que le pongan un catéter central. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, este índice sí les va a servir. Los otros dos solamente es una cuestión de estudio poblacional y demás. No tiene, o sea, no tiene ningún aplicativo en la parte clínica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿en qué estamos? Vale. Entonces, ustedes, cuando ven un paciente en estado de shock, van a ver sus 3 órganos, van a ver la gasometría tal vez y reinterpretarán el lactato, podrán ver la acidemia, podrán ver el índice diastólico que los puede orientar. ¿De acuerdo? Vale. Hay un montón de estudios en relación a lo que es la evaluación de la piel. Y la mayoría de ellos te dice eso, ¿no? La falta de coherencia hemodinámica, macro versus micro. Es decir, el paciente puede estar normotenso, y estando normotenso igual está hipoperfundido. Por eso les he dicho que la presión arterial no tiene nada que ver con shock. Estamos hablando de la presión. Entonces, el 80% de los pacientes que están en estado de shock va a estar hipotenso. Es así. Pero un 20% no. La hipotensión es una condición final del estado de shock. Cuando ustedes encuentran a su paciente hipotenso, es que ya están tarde porque no lo han diagnosticado antes. ¿De acuerdo? Pero cuando ustedes lo encuentran, 80% de los pacientes ya van a estar hipotensos. ¿De acuerdo? Entonces, la parte de coherencia, hay mucha falta de coherencia hemodinámica macro versus micro. ¿De acuerdo? Hay pacientes que pueden estar con presiones altas, porque les ponemos noradrenalina, y aún así están hipoperfundidos, oligúricos y bajo nivel de conciencia. No están hipoperfundidos. ¿De acuerdo? La piel es un órgano accesible que permite evaluar la perfusión periférica, temperatura, llenado capilar y moteado. Una piel húmeda y fría se asocia a peor pronóstico. El paciente tiene peor la piel, peor. Entonces, el tiempo de llenado capilar, ¿cuántos segundos hay? En los estudios te lo ponen que tiene que ser hasta 15 segundos. ¿De acuerdo? Pero es bastante exagerado. Con 5 segundos es suficiente de presión. Tienen que tener una presión moderada y ustedes tienen que hacerla igual con todos los pacientes. ¿De acuerdo? El moteado es esto de acá. Cuanto más amplio el moteado del paciente, evidentemente se correlaciona con más hipoperfusión y el paciente puede estar. ¿De acuerdo? Bueno, este paciente tiene todo eso. Tiene 22.000 leucocitos, bastones. Tiene una procalcitonina cuyo valor normal VN significa valor normal. Esto por si no lo recuerdo. Entonces, su procalcitonina está en 14. Tiene troponinas altas y tiene acidosis metabólica con el lactato elevado y bilirrubina de 7 a predominio directo. Hace un tracto rectal y tiene alcohol. ¿Cuál es su diagnóstico? Colangitis, ¿no? Tiene una coleocolitiasis y tiene una colangitis probablemente. ¿Vale? Muy bien. Estos diagnósticos requieren también más estudios de laboratorio. ¿De qué? Bueno, sí, pero en general. No importa realmente el diagnóstico. Bueno, el paciente, en esta diapositiva, dice que al paciente ustedes le ponen fluidos. Y a pesar de eso, concomitantemente le inician vasopresores, pero tienen las presiones arteriales bajas. Entonces, en la tercera hora el paciente sigue con presiones arteriales medias bajas, sigue un poco taquicárdico, está con vasopresores, está oligúrico y está con un gasto cardíaco bajo. Este es un índice cardíaco que es indexado a la superficie corporal total. Vale, entonces el paciente tiene además shock cardiogénico. Bueno, independientemente de eso, el único objetivo de la diapositiva es que ustedes tienen que entender que los shocks no son únicos. ¿De acuerdo? Los tipos de shock pueden ser mixtos. Por ejemplo, tipo de shock distributivo. Pancreatitis. Pancreatitis puede dar por mucha sobrecarga, liberación de citoquinas y todas estas cosas. Produce un shock muy vasodilatado. Shock anafiláctico. ¿Qué más? Shock séptico. Séptico, que es el que es más frecuente en este estado. ¿Qué más? El 40% del shock séptico produce disfunción miocárdica. Hacen doble tipo de lesión. ¿Qué más? Eso es hipovolémico, ¿no? Eso es medular. ¿De acuerdo? El paciente cuando tiene una lesión medular a partir de C4 para arriba
puede tener una vasodilación. Y esos pacientes clásicamente también van con shock cardiogénico. ¿Por qué? Porque nunca hace respuesta compensatoria cardíaca, con lo cual el paciente hace un gasto cardíaco inapropiado para el estado de shock en el que está. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente en shock cardiogénico, los pacientes pueden hacer dos tipos de shock mixto. ¿De acuerdo? Tipos de shock cardiogénico. ¿Cuál es la causa más frecuente? Infarto. Un infarto, el 5% de los infartos nomás entran en shock cardiogénico, pero 50% de los infartos con shock, de los infartos que hacen shock, se mueren. Eso no, la mortalidad no ha cambiado desde los 90, ¿de acuerdo? A pesar de que hay un montón de sistemas de asistencias ventriculares, revascularización miocárdica y todas estas cosas, 50% de los pacientes de shock cardiogénico se mueren. Es bastante, ¿de acuerdo? ¿Ustedes conocen patologías en las cuales uno de cada dos pacientes se muera? Es un montón. Entonces, la importancia de poder diagnosticar temprano al paciente de shock puede cambiar la vida del paciente. La mortalidad de shock séptico es 40%. Si han visto, por ejemplo, acá, si se han dado cuenta, en este estudio, ¿cuántos se mueren? 43. ¿Y a ustedes les parece normal que 43% de la gente se muera? Es una barbaridad. Es una barbaridad, 43% de la gente se muere. Y eso es la estadística de los pacientes que están en shock. El shock obstructivo es menos, porque tiene una mortalidad que entra en shock de más o menos 12 o 15% a los 6 meses. Es bajo, ¿de acuerdo? Y el shock hipovolémico es más tratable porque tú le tienes que poner fluidos y controlar, es más manejable. Pero la mortalidad en shock séptico es 40%, es una barbaridad, ¿de acuerdo? Entonces, vale. En el día 10 de evolución, bueno, causas de shock cardiogénico, infarto agudo de miocardio, ¿qué más? Valvulopatías, ¿verdad? Probablemente estenosis aórtica, insuficiencia mitral, ¿no? ¿Qué más? Arritmias dijeron, ¿verdad? ¿Las arritmias te producen shock cardiogénico? Sí, porque básicamente pues se acorta el tiempo de llenado del volumen diastólico, ¿no? Diastólico. Es decir, el corazón no te tiene que llenarse, latir, pero si está así, ¿le da tiempo a llenarse? No, entonces el volumen sistólico que eyecta es mínimo, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Miocarditis, probablemente. Yo he visto pocas, hemos visto algunas por influenza. En la etapa de influenza, cuando fue la pandemia, se veía miocarditis. ¿Qué más? Valvular, ¿sí? ¿Qué más? Miocarditis dilatadas, por ejemplo, posparto, gestante posparto, una vez solamente he visto eso, o post tratamiento quimioterápico. Hay algunos ciertos tratamientos de quimioterapia que producen miocarditis dilatadas, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas podrían generar shock cardiogénico, ¿de acuerdo? Miren, en el día 10 de evolución de su paciente, en el día 10 de evolución de su paciente está normotenso, sin taquicardia, sin noradrenalina, su gasto cardíaco normal, orinando como un campeón y hace fiebre, ¿de acuerdo? Si hace fiebre, un paciente hospitalizado, ¿qué es lo que habitualmente hay que hacer? Antibióticos. ¿No? Ustedes, una cosa que yo siempre aprendí en la residencia es, siempre tienen que preguntarse el porqué de las cosas. Si no se preguntan el porqué de las cosas, no le van a poder resolver el problema. Entonces, ¿por qué mi paciente hace fiebre? Causas de probable fiebre en paciente hospitalizado. Infecciones, una de ellas, ¿no? ¿De dónde se infecta el paciente? No sé. ¿Dónde se infecta el paciente? Catéteres, flebitis, ¿qué más? Sondas. Una neumonía, nosocomial, ¿qué más? Infecciones del tracto urinario son posibles, ¿qué más? Vale. Mecánico. Entonces usted toma un examen de orina que sale normal. El paciente, que si tenía una colecistitis, tal vez le ha vuelto a dar, o sea que podría tener otro cuadro de colecistitis o colitiasis. No tiene dolor abdominal, no tiene secreciones purulentas por el tubo orotraqueal. Tiene un catéter central que tiene 10 días. Los catéteres centrales usualmente a partir del 7º día pueden tener infecciones ya. Si no es por los puntos de inserción, a través de los puertos se meten las bacterias. Y ustedes optan por cambiar el catéter central y le quitan la tromboprofilaxis. ¿De acuerdo? Entonces ustedes pueden ver acá la radiografía de tórax. Esto es un catéter. ¿Lo ven? Y acá hay otro catéter. ¿Verdad? Esto acá es el tubo orotraqueal. La
ataca los oídos. Y en la madrugada los llaman porque el paciente está taquicárdico, todavía febril y hipotenso. ¿Qué van a preguntar? ¿Qué datos quieren saber del paciente? ¿En clase de qué estamos? Ya. ¿Qué van a preguntar? Ya, está dormido. ¿Qué más? No ha orinado nada en las últimas 2 horas. Y su piel está fría. Y con llena de papel. ¿Está en estado de shock? Ya, entonces, ¿qué tipo de shock puede tener el paciente? ¿Cuáles son los 4 tipos de shock? Distributivo, Hipovolémico, hipovolémico obstructivo. y obstructivo. ¿De acuerdo? Los 4. Entonces, ¿cuál de ellos puede tener? Pues cualquiera, ustedes no saben. No saben. Les tendrán que hacer un montón de pruebas. ¿Qué pruebas le van a hacer? Un electrocardiograma y un ecocardio, si se puede, para ver si es cardiogénico. ¿Qué más? Un hemograma normal. Una gasometría tiene acidosis metabólica con lactato de 6. Radiografía. Una radiografía. Tiene una zona de radiolucidez marcada y probablemente el muñón pulmonar. Entonces tiene, ¿por qué ha pasado eso? ¿Por qué? Neumotórax. Atención. ¿Qué hemos hecho? Le hemos cambiado el catéter, ¿no? Ah, Entonces, bueno, no leemos, le habrán cambiado ustedes. Entonces, le han cambiado el catéter ustedes y ha hecho un neumotórax. Y el neumotórax produce shock obstructivo. ¿Por qué? Más o menos. Mejor, a ver. El shock es porque no le llega, porque el corazón está inyectando sangre. ¿Por qué no llega sangre al corazón? se comprende por Esa tensión está desviada. Oye, acá yo puedo escribir, ¿no? Ya. Entonces, la presión pleural normalmente, ¿cómo es en el cuerpo? negativa. ¿Cuánto? -5. Y la fase inspiratoria, -9. -5, -9. Entonces acá tienes una presión negativa. La vena cava inferior, que viene por acá, tiene una presión más o menos de 7 milímetros de mercurio. Aproximadamente tiene 7 milímetros de mercurio. Si ustedes comienzan a acumular aire acá, la presión intratorácica, ¿cómo se va a volver? Positiva. Si llega a estar más de 7 u 8, ¿qué va a pasar con la vena cava? La va a colapsar. ¿Va a llegar sangre al corazón? Sí, de la vena cava superior, pero menos. Va a llegar menos sangre de la vena cava inferior, que es el 70 y tantos % del gasto. Entonces, ¿va a llegar sangre al ventrículo izquierdo? Menos. ¿Se va a chocar? Se va a chocar. ¿De acuerdo? El shock obstructivo es porque no le llega sangre. Pasa en el lado izquierdo, pasa con menos frecuencia, porque la vena cava no está ahí. Tendría que desplazar mucho el mediastino y comprimir mucho la vena cava. ¿De acuerdo? ¿Qué otras causas de shock obstructivo conocen? Miocarditis constructiva. Taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco. ¿Qué cosa van a encontrar ustedes en la exploración de un paciente con taponamiento cardíaco? Ruidos cardíacos apagados, hipotensión. Perfusión, que creo que va Va a estar sobre todo imputado. ¿De acuerdo? Muy bien. Y los. Bueno, ya. Y otra causa. TEP. Neumotórax, atención. TEP, ¿verdad? El TEP igual. Entra el émbolo a la arteria pulmonar y una gran parte de la arteria pulmonar va a llevar sangre al corazón, y si ya no lleva sangre al corazón, el paciente se va a chocar. Son causas de shock obstructivo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Un tren, ¿no? ¿Cómo le ponen un tren rápidamente? Arriba, ¿no, doctor? O sea, lo clásico es poner un ABOCA, si está en una situación de emergencia y el paciente no puede aguantar, un ABOCA de 14, segundo espacio intercostal, sobre el espacio costal, o sea, sobre el arco costal, le ponen cerrar.
a salir. Mientras, en el triángulo de seguridad, que es normalmente el quinto espacio intercostal, el pectoral mayor y en la parte posterior el omóplato, ahí en ese triángulo de seguridad ustedes le ponen un tubo torácico en un minuto, pues, en un minuto. Se corta, se abre. Un minuto. ¿Vale? ¿Ya acá ven el drenaje torácico? Ya se está expandido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este pobre paciente, en el día 14, tiene esta presión arterial media, tiene una taquicardia de 120, le sube la noradrenalina, le baja el gasto cardíaco, deja de orinar y tiene un lactato de 4. ¿Está el paciente en shock? Es muy probable, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tipo de shock puede tener? Cardiogénico. No sabemos. Podría. Muy bien, doctora. Podría. ¿Qué más podría tener? ¿Ah? Pues si tiene fiebre, tal vez puede tener shock séptico. Podría tener. ¿Le van a hacer un montón de pruebas? ¿Qué shock no hemos visto? El hipovolémico. El hipovolémico. Hipovolémico, ¿verdad? Si tienes hipovolemia, ¿te puede bajar el gasto cardíaco? Sí. Claro, ¿por qué? ¿Cuáles son las determinantes del gasto cardíaco? Desde tu corazón. ¿Cuáles son las determinantes? Resistencia arterial. Frecuencia cardíaca y Precarga, inotropismo y poscarga. Si tú te desangras, ¿qué cosa cae? la precarga. Cae la precarga. Si no tienes precarga, el gasto cardíaco va a caer. El paciente lo que tiene es una hemorragia digestiva alta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, evidentemente el inotropismo se altera si tienes un daño miocárdico, y la poscarga si el paciente tiene una presión arterial o resistencias musculares periféricas muy elevadas. En los pacientes con politraumatismo, en el ATLS, que no sé si lo han revisado un día, pero si un día lo revisan, las clasificaciones previas de hemorragia, porque ya no se clasifican así, te decían pues el grado de sangre que has perdido. Saben que tenemos más o menos 5 o 4 litros y medio de sangre en el cuerpo. Entonces, ¿qué decían los cirujanos? Los cirujanos dicen, oye, ¿qué cosa vas a ver en el paciente? Pues que está en estado de shock. ¿Cómo vas a verlo? Mira, el estado mental. El débito urinario. Si el paciente no está orinando y tiene bajo estado mental. La presión arterial te baja al final. Y la presión de pulso. ¿Qué es la presión de pulso? ¿Saben qué es la presión de pulso? La presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. O sea, si yo tengo 120/70, tengo 120/90, 50. ¿Y eso con qué se correlaciona? Se correlaciona con el volumen sistólico. Quiere decir que si yo tengo una presión de 90/60, tengo probablemente menos volumen sistólico que la otra. ¿De acuerdo? Que es una cosa que podría orientarnos. Muy bien. ¿Cómo se define el choque hemorrágico? Es lo que hemos dicho al inicio. El shock hemorrágico resulta cuando el aporte total de oxígeno es insuficiente para cumplir con las demandas de oxígeno para el metabolismo aeróbico. Entonces el paciente, no hay tanta hemoglobina para llevarle oxígeno a las células y el paciente comienza a fracasar. Las células comienzan a fracasar. Entonces, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? Hemos aprendido, ¿qué cosa es el shock? El desbalance entre el aporte de oxígeno. ¿La presión arterial es importante para el shock? ¿De acuerdo? A nivel celular, lo que pasa son flujos. A nivel capilar no hay presión arterial. Eso normalmente cuando estás por debajo de 50, la presión ya se pierde. Da igual que eso. Ya, una cosa que era importante, que no les he explicado. ¿Por qué pero ustedes habrán escuchado, oye, pero hay que tener la presión arterial media por encima de 65. ¿Eso lo han escuchado o no? Dicen es importante que no sé qué, porque no es hipotética, choca. Vale, eso es, pero a nivel capilar no existe presión arterial. Entonces, ¿por qué es importante la presión arterial? Por lo que se llama, por la autorregulación local. Entonces, tal vez en neurología lo han visto, pero la curva de autorregulación local, esto acá es flujo y esto es presión. ¿De acuerdo? Entonces, presión arterial media. Entonces, normalmente las curvas de autorregulación son así.
Esta es probablemente la cerebral. 60 y 120. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo ahorita estoy súper alterado porque ustedes no han estudiado nada y estoy con 180, 130 de presión arterial. Quiere decir que mi cerebro está y tengo 150 de media. ¿Quiere decir mi cerebro que está recibiendo una barbaridad de sangre? No, porque existe autorregulación local. Quiere decir que cuanto más cercano a estos puntos de corte están, las arterias se hacen más pequeñitas para que no le entre tanta sangre. Y cuanto más cerca estamos al punto bajo, porque estamos tendiendo la hipotensión, hay vasodilatación en cada órgano para que entre la cantidad adecuada de sangre, para que entre la adecuada cantidad de oxígeno y las células no disfuncionen. Esto funciona así. Cuando cada órgano tiene puntos de corte diferentes. El promedio es 65 para todos los órganos. Quiere decir que a partir de este punto, si el paciente está en menos, ya las curvas, el flujo sanguíneo se hace dependiente de presión arterial. Cuanto menos presión tienes, menos flujo sanguíneo entra. A partir de acá, cuanto más presión tienes, más flujo sanguíneo entra y sí te puede dañar. Esta autorregulación local pasa en todos los órganos. Si es que tú no lo tienes en 65, va a comenzar a caer la presión arterial y el paciente no le va a llegar suficiente cantidad de sangre y va a disfuncionar. Por eso, los pacientes hipertensos que viven con presiones arteriales altas, su curva de autorregulación local cambia. Y es así. Entonces, ustedes habrán visto, el paciente es infartado, está muy hipertenso. ¿Hay que bajar la presión rápido? ¿Por qué? Porque si le bajas la presión, imaginemos que su presión arterial del paciente es 80. Esta es su curva de autorregulación. Y ustedes le bajan a 65, ¿dónde va a estar? Va a estar acá. Se va a perfundir adecuadamente el cerebro y la zona de penumbra, ¿qué le va a pasar? Se va a infartar más. ¿Qué pérdida va a tener más? Por autorregulación local. ¿De acuerdo? Y eso pasa en cada órgano. Y la presión media con la cual debe funcionar, todos son 65 más o menos. Y cuando lean la guía de sepsis dirán, si el paciente es hipertenso, usted pruebe a ponerle más. Tal vez su paciente ya está súper sobrecargado, usted le ha puesto 3 litros de fluidos, pero aún así no orina. Tal vez su riñón, que el paciente es un paciente de 80 años hipertenso, y lo que necesita es más presión arterial para perfundir mejor y comenzar a funcionar. Entonces tal vez está con una noradrenalina 3 en emergencia. Están ustedes de guardia, pues le subirán a 6. Sube la presión arterial y tal vez a las 2 o 3 horas comienza a orinarse. Simplemente porque necesita autorregulación local. Por eso es importante la presión arterial. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces hemos aprendido qué es shock. La presión arterial es importante justamente para la autorregulación local. Hemos aprendido qué órganos tenemos que evaluar en nuestro paciente. Porque hay mucha descarga adrenérgica y demás. Hemos aprendido que en la mayoría de pacientes, cuando ingresan por emergencia, se les va a poner fluidos. En general, la mayoría de pacientes van a tolerar eso. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuáles son los tipos de shock que conocen? Muy bien. Los 4. Luego, hemos aprendido que los shocks son mixtos, ¿verdad? Muy bien. Hemos aprendido además, bueno, siempre tienen que hacer un screening para cualquier tipo de shock que tenga. La mortalidad de shock es muy alta. Si ustedes no hacen el screening y no identifican qué le pasa al paciente, se les va a morir. Se les va a morir. ¿De acuerdo? Y hemos recordado la parte fisiopatológica. Hemos aprendido el lactato, qué cosa es, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta y demás. Bueno, y la autorregulación local hay muchas cosas de fisiopatología que tienen que recordar, del gasto cardíaco, de la precarga y demás cosas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Doctor, se puede considerar el shock tóxico metabólico? ¿Cuál es el shock tóxico metabólico? El que es producido por intoxicación por... ¿Cómo cuál? Por ejemplo, los pacientes fumadores que se intoxican ¿Por CO2? Ajá, por eso. Pero no entran en shock. Y también los de injuria renal. No sé, leí que sí. En general, los metabólicos a veces, que yo tengo entendido, son los intoxicados por diferentes tipos de metabólicos, por ejemplo, metformina. O has tomado otro tipo de ácido o alguna cosa así. Y hay algunos que te producen alteración a nivel mitocondrial para la respiración celular y te producen lactato alto y demás cosas. Y eso puede ser. Pero eso probablemente entre en la categoría de los distributivos, ¿no?
consultorio, entonces la incidencia de shock, bueno, no, en el artículo dice otra cosa, pero yo leí que era primero shock séptico, luego, Séptico 64%. ajá, luego sería hipovolémico, Luego es hipovolémico. luego obstructivo. Luego cardiogénico y al final obstructivo. Vale. ¿Dudas? Vamos a seguir considerando la etapa de la cirugía de emergencia, de todas formas, Le van a medir, pero probablemente usted lo que hará será, va a resucitarlo de acuerdo a lo que usted crea conveniente, le pondrá un poco de fluidos, como veremos en sepsis, y le pondrá un poco de vasopresores, ¿de acuerdo? Pero probablemente el lactato le sirva simplemente como guía para ver si está bajando. Si en cambio está subiendo y el paciente no ha mejorado en las otras ventanas de perfusión, algo está haciendo mal. O no se da cuenta del diagnóstico que tiene el paciente. Simplemente será para ver si el paciente está yendo mal ¿no? Y para cambiar otro tipo de estado. Pero no es automáticamente poner refluido. Eso no significa. El lactato no significa poner refluido, que es lo que tradicionalmente se hacía. ¿De acuerdo? Por eso los pacientes muy siempre se acaban con 7 litros de fluidos en un día, positivos. 7 litros. En el volumen, en el corazón, ¿cuánto le entra de sangre? 120 mililitros. ¿Cómo es unas 7 litros? Eso no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Todavía el sepsis también me parece que ya no indica que ya no se debe incluso que sea como una. Dice que puede, ahora usted lo va a volver a revisar, y lo que recuerda dice, puede usted medirlo para que se guíe. Pero puede ser añadido a otras cosas como el llenado capilar y demás. Pero eso es para sepsis. Y cada vez pierde más validez, ¿no? Sirve más bien para desescalar antibióticos y ya está, no para iniciar. Eso lo vamos a ver el miércoles en la clase de sepsis, ¿de acuerdo? El doctor Amanio me escribe, le voy a mandar los temas que tienen que leer de la guía de supervivencia. Pero la guía de supervivencia tiene 60 páginas, no van a leer las 60 páginas. Solo van a leer 4 o 5 temas, que serán pues, 8 páginas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nada. Dígame, doctor. ¿Qué tan importante es acá la saturación venosa de oxígeno? Venosa central. Bueno, eso es una cosa muy importante. Miren, ustedes han visto catéteres centrales, ¿verdad? Chicos, ¿han visto catéteres venosos centrales? Ok. El catéter venoso central está, normalmente, esta es la aurícula derecha, y normalmente acá llega pues, la vena cava superior y la vena cava inferior. Normalmente el catéter central está acá. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes hacen lo que el doctor sugiere, que es medir una saturación venosa de oxígeno o saturación venosa central, quiere decir que ustedes sacan una gasometría de acá, no del arterio de la vena, y eso de ahí, eso se llama así, ese es CO2. Y eso de ahí indica con cuán saturada está llegando la sangre de acá al corazón derecho. ¿De acuerdo? Es la sangre no oxigenada, ¿verdad? O sea, que está oxigenada, pero no. ¿Por qué es importante? Imagínense ustedes, habíamos dicho, ¿cuánto de oxígeno da el corazón por minuto? ¿Cuánto consume? Les he dicho un cuarto o un quinto, ¿verdad? Con lo cual la célula está extrayendo 200 o digamos 250, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto resta de oxígeno en la parte venosa? 750. Eso equivaldrá, si esto era 100% porque el paciente estaba saturando 100, no se confundan con las matemáticas, pero es así. Esto equivaldrá a 75%. ¿De acuerdo? Entonces, el doctor le saca una sangre de acá y tal vez la sangre le sale entre 75 y 80%. Si ustedes les ponen un catéter acá en el corazón y les saca una muestra de sangre, les debe salir 75-80%. Porque su cuerpo está funcionando así. Ahora imaginemos. Le ha caído la sangre, le ha caído el oxígeno porque se ha desangrado el paciente y está en 500. ¿Verdad? ¿Cuánto va a consumir la célula? 250. ¿Cuánto le va a volver a la sangre? 250. ¿Qué saturación tendrá eso? Digamos 25%. Eso depende un poco de cierta cosa, pero 25%. El doctor va a ver acá que, oye, mi cuerpo está hasta las patas. No puede ser que solamente me vuelva a... Esto realmente no existe, ¿de acuerdo? Porque un paciente con 25% de extracción de oxígeno, pero de extracción no, de saturación, está muerto. Normalmente hay un concepto fisiológico que es
cuando la célula llega al 50%, o sea, el 50% de lo que tú le das lo extrae, y cuando comienzas a darle menos del 50, ya comienza a disfuncionar, comienza a extraer mucho menos, con lo cual la célula comienza a fallecer, toda una serie de cosas. Pero si, por ejemplo, le saliera acá 50%, que es lo que ustedes hallan, quiere decir que mi gasto cardíaco, que es insuficiente para la cantidad de oxígeno que está extrayendo mi cuerpo. ¿Lo entienden? Es decir, si sale menos de 75-80%, quiere decir que el gasto cardíaco que le está mandando oxígeno al cuerpo le está dando tal vez 700, pero mis células están consumiendo 500. Oye, mi gasto cardíaco es insuficiente para la función adecuada celular. Con lo cual, si el doctor encuentra 50%, algo tendré que mejorar. ¿Cómo va a mejorar usted, doctor, el aporte de oxígeno? Una opción. ¿Qué más? Porque ahí le va a mejorar el gasto cardíaco. ¿Qué más? ¿De qué más dependía la fórmula de delivery de oxígeno? Gasto cardíaco por hemoglobina. Tal vez la hemoglobina que usted está mandando el oxígeno esté en 7, doctor, y es insuficiente. Entonces tiene que llevarla tal vez con 10 de hemoglobina para que llegue más oxígeno a esta parte y funcione mejor, y acá llegue el 70%. Entonces tal vez usted lo tendrá que transfundir, o tal vez tendrá que aumentarle la cantidad de oxígeno para que el paciente sature más. Entonces la saturación venosa central nos habla de eso. Tal vez tu lactato está normal, pero si tienes una saturación venosa central en 60 o algo así, no está yendo bien. Algo no está funcionando. No le está extrayendo mucho oxígeno y el corazón no está mandando suficiente oxígeno. Entonces, una cosa que ustedes podrían, si no me han entendido o se olvidan, si ustedes tienen un paciente de emergencia y le han puesto un catéter, porque van a haber catéteres en emergencia, le sacan una muestra de una gasometría, le sacan una gasometría de luz distal. Entonces pueden ver, y si está bajo, tienen que pensar, oye, mi gasto cardíaco está mal, porque está infartado el paciente, o la hemoglobina está muy baja, o la estrés está mal. Algo está pasando. Tal vez tengo que ponerle dobutamina, que mejore la potente del corazón, alguna de esas cosas. Que no es el tema de la clase, porque eso es muy de uso. Pero esta es la explicación fisiopatológica de la saturación venosa central, y tiene otra vez que ver con aporte y consumo de oxígeno. Simplemente eso. Si está muy bajo, está consumiendo mucho oxígeno, o está muy poco el aporte de oxígeno. Eso es básicamente eso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Nada. 5 para las 10, 4 para las 10. Muy bien, chicos. Entonces, este miércoles vamos a hacer sepsis. Y van a hacer simulación cetoacidosis. Ya hemos hecho cetoacidosis. Ya se tienen que saber. Y el miércoles le voy a enviar, doctor, ahora los temas que van a revisar. Gracias. Que van a revisar en sepsis. Me van a enviar los grupos. ¿El siguiente lunes tenemos clase? No, pues. Porque ya lo hemos adelantado, ¿no, doctora? Sí.